Guillermo Jeremía, buenas noches, bienvenido. Marina, Pablo, buenas noches, el saludo para todos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Vamos a su análisis de hoy, no el que nos estaba haciendo en la previa. No, está bien, exactamente. Estábamos hablando de deportes, volvimos a hablar de deportes. Después de 9 años. Después de mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar de una situación. Hoy el presidente habló que había que concentrarse en recuperar el poder de compra de los salarios. En el día en que se conoció que mes de julio es la referencia, los salarios volvieron a perder con la inflación y por goleada. En el caso de la actividad informal, salarios no de la economía formal, sino de la economía informal, es casi el 5% el retroceso. Perdieron también los que son asalariados registrados del sector privado y los únicos que lograron ganar a la inflación son los asalariados del sector público. El presidente dijo, debemos concentrarnos en recuperar el poder de compra de los salarios de los argentinos. Bueno, 3 años lleva gobernando casi la gestión de Alberto Fernández. Que a los 3 años diga, debemos concentrarnos en el poder de compra de los asalariados argentinos, que ha perdido mucho, da la sensación que habla más como analista que como determinante de que eso cambie. En este contexto, hay algunas acciones que parecieran estar alineadas con valores virtuosos de la economía y otras que van en sentido contrario. Hoy vamos a hablar de la cuestión ligadas con las pequeñas y medianas empresas. Hay un estudio muy interesante que tomó Estado Público hoy, realizado por la Secretaría de Industria y Producción. Antes era Ministerio, ahora es Secretaría, está dentro de la órbita de la Secretaría del Ministerio de Economía de Sergio Massa. La radiografía que ofrecieron hoy, sobre todo del rol de las pequeñas y medianas empresas, en realidad de las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Argentina, habla a las claras del valor que tienen en la economía argentina las pymes y las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a repasar estos datos que hoy tomaron Estado Público y que incluso fueron realizados por el Centro de Estudios para la Producción, que depende de la Secretaría de Industria y Producción. Bueno, en el 2021, todos estos son datos del 2021, en la República Argentina había 532.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Constituían el universo del 99,3% de las firmas empleadoras. Observen este dato. Del universo de firmas empleadoras, el 99,3% lo constituyen las pequeñas y medianas empresas. Son unos 536.000 unidades económicas. 536.000 unidades económicas. 61% del empleo asalariado lo generan las pequeñas y medianas empresas. Forman parte del 49% de la masa salarial formal, del empleo registrado. Y además, el 46% de la facturación pertenece a las pequeñas y medianas empresas y exportan el 16%. Estos datos dan cuenta de la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas. Ya vamos a ver qué distinguen a una de otras. ¿Cómo se distribuyen geográficamente? El 70% de las pymes están concentradas en 3 distritos, 4 en realidad. El 32% están en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad autónoma de Buenos Aires el 18%. Casi la mitad o más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas de la República Argentina están en Buenos Aires capital y en el Gran Buenos Aires. Y aquí empieza la primera distorsión de nuestra economía. ¿Cómo puede ser que en el mapa económico argentino haya semejante concentración? Córdoba es el tercer distrito, la provincia con pequeñas y medianas empresas, tiene el 9,9% y en el cuarto lugar está Santa Fe con el 9,5%. Esto habla a las claras de un país construido en una matriz económica absolutamente concentrado y no acorde con necesidades de desarrollo armónico de la República Argentina.
Otro dato que el informe ofrece está ligado con la conformación. Las pequeñas y medianas empresas que tienen más de 5 años de existencia y que dan el 91% del empleo del sector son el 85% de las mismas. Tienen menos de 5 años, es decir, son empresas que se crearon hace 5 años atrás el 14,3% y generan el 6,7%. Este dato revela la dificultad que ha habido en los últimos 5 años. Saquemos 2 fuera del ámbito de análisis, uno sobre todo que fue el de la pandemia, quién iba a crear una empresa en la pandemia. Pero ha habido una desaceleración de la creación de pequeñas y medianas empresas en los últimos 5 años, en el último lustro. El 93,5% de 21.500 empresas son menor a 2 años, son micros. Es decir, que del universo de empresas menores a 2 años, son microempresas, con lo cual también revela que cuando se pone en funcionamiento la dinámica de la economía, lo primero que rescata ese funcionamiento son las pequeñas y medianas empresas, que son las que rápidamente se crean y rápidamente ponen en funcionamiento la rueda de la economía. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque muchos se concentran en la idea de que vengan grandes inversiones para que se instalen enormes empresas. Y esas son las que tardan en llegar, que son promesas a mediano y largo plazo, pero que no dinamizan, más allá de los anuncios ocasionales del momento, la economía como lo hace una pequeña y mediana empresa. Veamos por último cómo se distribuye en el escenario la generación de empleo. En las microempresas son las que tienen hasta 9 personas ocupadas. Microempresas. Esas microempresas generan en la actividad comercial 331.000 puestos de trabajo. En la actividad ligada con la agricultura, 123.000 puestos. Mientras que en la industria manufacturera, 117.000. Si pasamos a la categoría de pequeñas empresas, que son las que tienen entre 10 y 50 puestos, 49 puestos de trabajo, allí el comercio genera 336.000 puestos de trabajo. La industria manufacturera crece 267.000. Ahí hay un dato que es revelador. La industria manufacturera da mucho empleo. Por eso, en el segmento de 10 a 49 emplea más que en el segmento de 1 a 9, cantidad de empleados por empresa, mientras que en la construcción, que es un sector muy dinámico, generan las pequeñas empresas que tienen entre 10 y 49 empleados, 112.000 puestos de trabajo. Para finalizar, les muestro el último cuadro, las empresas empleadoras según tamaño de empleo. Hasta 9 ocupados, que son las pequeñas empresas, las micro, 446.000 puestos de trabajo, concentran el 83,3%. De 10 a 49 empleados son 70.600 la cantidad de empresas, generan el 13,2% del empleo. De 50 a 199 empleados hay 15.300 empresas, generan el 2,9%. Y más de 200 empleados hay 3.700 empresas, generan el 0,7% del empleo. Miren ustedes la diferencia sustancial que hay entre las microempresas, hasta 9 ocupados, que generan el 83,3% del empleo, y las de más de 200 empleados, que generan solamente el 0,7% del empleo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque da la impresión, y los datos de esta semana de coyuntura, por ejemplo, del sector que es fundamental, de los neumáticos, que son 3 empresas, grandes, pero son 3 empresas, que generan una escala de empleo muy reducida comparado con el universo de micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país. Bueno, da la sensación que la agenda económica está pensada en ello.
Es bueno el diagnóstico que hace el gobierno respecto de la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora, con diagnóstico no alcanza, porque si uno escucha las necesidades de las pymes, de las que ya hemos hablado en este lugar, son las menos atendidas del sistema, a las que menos se les da respuesta, a las que menos se asiste, a las que menos se ayuda y a las que menos tiene en cuenta el gobierno. Sienta cada vez que tiene que hablar con alguien respecto de los problemas que tiene la economía, por ejemplo, con el que comenzábamos esta columna, que los salarios están perdiendo, y esto en una economía que crece es evidentemente una ecuación asimétrica. ¿A quiénes sientan el gobierno cuando necesita hablar de estos temas? A las grandes corporaciones. Y nunca están las pymes allí, que son las que sostienen la economía argentina. Es parte de esta especie de negación de la realidad que se vive sistemáticamente en nuestro país. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Guillermo.